Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo número 16 del tiempo ordinario de la liturgia, continuamos oyendo el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 6, que nos narra cómo Jesús se encuentra agotado por el exceso de trabajo, porque la gente, dice el texto, no le dejaba tiempo ni para comer ni para dormir. Y entonces él invita a sus discípulos a que vayan a la otra orilla, que busquen y se vayan a un lugar solitario para que puedan reposar, un merecido descanso, como el que nosotros en este tiempo nos disponemos a realizar ahora que han acabado las clases, aunque hayan sido en línea, pero han acabado las clases en las escuelas, en las universidades, y nos disponemos a gozar de este verano o de este tiempo de pausa para descansar, y es algo muy necesario en nuestra vida, también aprender a descansar. No es el descanso una cuestión que tiene que ver solamente con la evasión, que tiene que ver con la transgresión, con el exceso, sino que es necesario aprender verdaderamente a reponer las fuerzas, normalmente junto al Señor, normalmente disfrutando de la naturaleza, normalmente pudiendo leer un buen libro, cambiando de actividad, pues, pero para rehacer las fuerzas, pero no con situaciones que nos llevan a pecar. Las familias buenas de antes solían orar cuando iban de camino pidiendo al Señor que estuviera con ellos en el camino y que los librara del pecado mortal, los librara del pecado. ¿Qué sabiduría popular se encierra en esto, ¿no? En la conciencia que cuando tenemos tiempos francos, pues si no estamos bien prevenidos y bien en presencia de Dios, pues son tiempos que podemos ocupar pues para ofender a Dios en lugar de que sean tiempos para verdaderamente reponernos como hizo el Señor. Pero, ¿qué pasa en el texto del Evangelio que escuchamos? Jesús entonces, con todo el derecho del mundo, invita a sus discípulos a ir a un lugar solitario para rehacer las fuerzas. Y sin embargo, la gente descubre, reconoce a los discípulos, reconoce al Señor Jesús, y inmediatamente acuden de todos los lugares, de todos los poblados, y corren a donde va Jesús, de tal manera que cuando Jesús llega ahí, ya lo espera una muchedumbre. Y Jesús, que está cansado, que tiene todo el derecho del mundo de reponerse, abandona su plan y se dedica a servir a la gente, porque dice el texto que tuvo compasión de ellos porque andaban como oveja sin pastor. Qué distinto es esto que miramos en el Evangelio, que contemplamos, de ese Jesús que se llena de compasión frente al pueblo, a lo que el profeta Jeremías en la primera lectura denuncia, que es que los pastores no cuidan al pueblo. Dice el texto de Jeremías: ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Una denuncia de una situación que desgraciadamente se repite continuamente y existe permanentemente. La falta de atención del pueblo de Dios, el abandono, la falta de pastoralidad de parte de sus guías, de parte de sus líderes sociales, civiles, religiosos, militares, y que dejan al pueblo, a las personas, a merced de los salteadores, de los ladrones, a merced de los lobos rapaces que destrozan al rebaño, que lo lastiman. Y uno podría preguntarse en este momento de oración, tú y yo podemos hacerlo, preguntárnoslo, ¿por qué falta esta pastoralidad? Y descubriremos pronto que tiene que ver con lo que nos dice el Evangelio hoy. Existe, en efecto, una mirada
que mira al pueblo pues queriendo simplemente deshacerse de él. Es lo que les pasa a los discípulos, que en otro momento nos narrará el Evangelio, por ejemplo, cuando después de haber pasado toda una jornada entera con el Señor se da cuenta de que se hace tarde y pide que les den de comer, y los discípulos en realidad le dicen: Señor, ya se ha hecho tarde, ¿a dónde vamos a ir a comer? Despídelos para que vayan ellos a sus casas. En realidad es esa mirada desaprensiva que lo único que busca es que no le moleste el pueblo, que no le moleste la gente en su zona de seguridad, en su zona de confort, y pues no asumen las necesidades de las personas. Luego está otra mirada, la mirada de quienes ven las masas como un instrumento, una mirada instrumental, una mirada que ven para qué me puede servir esta masa de gente y cómo puedo yo usarlos para mis propios intereses, para mis propios beneficios. Es la mirada populista. Pero también está la mirada interesada, que tiene que ver mucho también con esta mirada instrumental. La mirada de quien mira solamente al pueblo, pues para como una oportunidad para su autoafirmación, para que perpetuarse en alguna situación de privilegio, pero que no está realmente interesado por la gente, que no toma en serio a las personas, que no toma en serio los dolores y las necesidades de quienes les han sido confiados. Es una mirada solo interesada, a ver qué saco de ellos. A veces, como dirá también Jeremías, lo que buscan es la lana en el sentido textual de los bienes, de las cosas que pueden obtener del pueblo, y no realmente su promoción. Pero hay otras miradas también que nos llevan a esta falta de pastoralidad. Por ejemplo, la mirada rival, esa mirada que está surcada por la envidia, que existe prácticamente en todas las estructuras relacionales de las personas, dentro y fuera de la iglesia, desgraciadamente. Esa mirada que ve a los otros siempre como alguien que está compitiendo conmigo, como alguien que es un rival para mí, cuya presencia, cuyo éxito, cuyo trabajo puede ser una amenaza para mí. Y entonces esos ambientes de carrierismo, esos ambientes de búsqueda de denigrar a los demás, de hablar mal de los demás, es una mirada, pues eso, de rivalidad, donde yo trato de usar a los demás como peldaños, o también me pone nervioso si una persona está arriba de mí, me frustra, y solamente me siento contento cuando está abajo de mí, y entonces me siento como apagado, satisfecho, no lo veo con gran dificultad. Hay gente de gobierno, te digo, eclesiástico o civil, que les gusta rodearse de gente mediocre, de gente que no les haga sombra, de gente que para ellos no represente, como te estoy diciendo, una amenaza para su situación, que evidencie sus lagunas, que evidencie sus límites. Es una mirada soberbia en el fondo, ¿no? Esta es una mirada soberbia. Pero luego, frente a todo esto, nos encontramos también con otra mirada más, la mirada indiferente, la mirada de quien te ve, pero no te ve, no te calcula de ninguna manera, dicen los italianos, no te calcula propio, no eres parte de sus intereses, como si no existieras, como si fueras transparente. Mucha gente mira al pueblo así, con indiferencia total, como si no existiera. En contraste con estas miradas, miremos ahora, centremos nuestra atención ahora en la mirada de Jesús. Jesús mira a la gente y la mira con compasión, la mira en su verdad, la mira en su realidad, no se hace fantasías. ¿Qué necesidad tenemos también nosotros de ser mirados con esta mirada compasiva, con esta mirada verdadera, que descubre nuestra realidad, nuestras necesidades, nuestra situación, pero no para apocarnos, no para abajarnos, no para usarnos, sino que lo mira para ayudarnos a superarnos, a crecer, a desarrollarnos?
No se trata de caer en paternalismos, pero es evidente que todos nosotros, todas las personas humanas, tenemos necesidad de que alguien se tome la atención de nosotros, de alguien a quien le importemos, de alguien que nos mire con cariño, que está interesado en nuestras cosas, que nos da dirección, que nos impulsa y nos lanza hacia adelante. Esa es la mirada de Jesús. Y démonos cuenta de una cosa más. Jesús tenía todo el derecho del mundo para descansar y sin embargo saltan sus planes, no descansa con tal de servir al pueblo, estar al servicio de estas almas que andan como ovejas sin pastor y de las que Él es el pastor. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que darnos cuenta que muchas veces la llamada de Dios evidentemente nos llama a dejar el pecado, pero eso es claro, eso es obvio, a dejar el mal. Claro, la llamada al bien nos implica que dejemos el mal. Pero la llamada de Dios, los proyectos de Dios a veces pueden implicar el que proyectos buenos, proyectos positivos salten por los aires. Dios nos puede pedir que dejemos algo bueno que estamos haciendo, algo con lo que podríamos decir no le hacemos mal a nadie, en función de un mayor bien. Dejar a Dios por Dios. Los jesuitas tenían como lema, heredado de San Ignacio, para la mayor gloria de Dios. Nosotros tenemos que recorrer ese camino, el camino de buscar siempre el mayor bien posible, el camino de buscar siempre dar mayor gloria a Dios y de no quedarnos y no conformarnos con una situación plana, chata, horizontal, donde pues yo no le hago ningún mal a nadie, pero no es esa nuestra llamada es a la santidad, nuestra llamada es hacer el bien, el mayor bien que podamos. Por eso tenemos que con Jesús recorrer el camino del bien a lo mejor, de lo mejor a lo óptimo, de lo óptimo a lo excelente, de lo excelente a lo estupefaciente, a la gloria. Es decir, siempre tenemos que estar dispuestos a que nuestros planes salten por los aires, a ser generosos, porque Dios nos puede pedir eso, nos puede pedir que dejemos algo que estamos haciendo que es muy bueno para hacer algo mejor. Nos puede pedir, por ejemplo, que ahora dejemos las vacaciones que nos habíamos programado porque hay necesidad de otros servicios, hay necesidad de hacer el bien. Vamos a ponernos pues en disposición orante para descubrir lo que Dios quiere, para sentir esa mirada compasiva, amorosa de Jesús que necesitamos tanto, pero también nosotros vamos a aprender a tener esa mirada para los demás. Vamos a desterrar de nuestras vidas, a pedir a Santa María nuestra Madre, Madre compasiva, Madre de misericordia, que nos ayude a desterrar de nuestras vidas esa mirada interesada, esa mirada que se mira solo a sí mismo, que busca solo su bien, esa mirada instrumental, esa mirada rival, esa mirada que es indiferente ante los demás, que no mira a los demás, que no se hace cargo de los demás y que en cambio nos ayude a ser cada vez más como Cristo, buen pastor de nuestros hermanos, buen pastor de nuestras familias, buen pastor de nuestras comunidades, buen pastor de nuestras naciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.